6, versículo 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Poderoso es el nombre del Señor. Queremos que Dios bendiga nuestra vida. Abramos nuestro corazón a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo 16, versículo 17, para la gloria y honra del Señor. Leemos la escritura honrándole a Él y dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos. ¿Cuántos son hermanos aquí? Levanten la mano los que son hermanos. Bueno, la escritura es para nosotros. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo espero que aquí no hayan ingenuos, hermano, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué ha venido a ser notoria? Vuestra obediencia. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz, este versículo le va a gustar, hermano, ¿verdad? Usted que machaca la cabeza del diablo, este versículo le va a gustar, pero no pasa nada si antes no cumple el versículo 19. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Lo cree usted? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Puede sentarse. Bendito sea el nombre del Señor. La obediencia y la santidad es la meditación para esta noche. La obediencia y la santidad. Así que acomódese bien en su silla y abra su corazón. Agarre una hoja y haga un abanico y échese aire. Lo que tenga que hacer, hermano, pero esta noche abra su corazón con madurez a la palabra del Señor. Anhelamos una iglesia que deje ya de niñerías. Anhelamos una iglesia con madurez espiritual. Una iglesia, hermano, que no haya que subirse al altar, hacerla reír primero para que comprenda la palabra, porque tenga un corazón alegre. Anhelamos una iglesia que sepa comprender que hay ocasiones en las cuales Dios va a hablar a su corazón de una manera exhortativa, no para sacarlo de su redil, sino para que usted entienda dos cosas. Uno, si la manera que usted le está sirviendo a Dios o la manera que está caminando es la correcta. Cuando usted escuche la escritura, usted va a decir esto: Señor, yo necesito afirmar mis pies sobre la roca. O número dos, usted va a decir: gracias, Señor, por hablar a mi vida, porque me hace falta un poquito más de lo que estoy haciendo, pero has venido a hablar a mi vida no para que yo retroceda, sino para que avance en pro del propósito que tú tienes para mi vida. Anhelamos una iglesia, hermano, que se levante con un pensamiento maduro en estos tiempos donde necesitamos vivir una relación con Dios, no de niños, sino de personas que quieren escapar del infierno y de la condenación eterna. Una iglesia que su primer enfoque sea llegar
mujeres valientes con decisión que estén dispuestas a avergonzar al diablo para ganar la gloria de Dios. Hombres con madurez espiritual que estén dispuestos a pararse bien, defendiendo la escritura y dispuestos a vivir conforme a la palabra de Dios, abriendo su corazón al Espíritu Santo, no corriendo de él, sino diciéndole: heme aquí, aquí estoy. Eso es lo que queremos. Jóvenes que se paren en la senda del Señor, dispuestos a que Dios hable a sus vidas y los haga hombres y mujeres rectos, donde la gloria de Dios se manifieste en estos tiempos donde la juventud está siendo tan atacada por el enemigo. Una iglesia que se levante con madurez será una iglesia que se va a desarrollar espiritualmente. Para eso es necesario hablar de obediencia y de santidad. Temas, hermano, que hoy en día están causando, hermano, un poco de dificultad en muchas iglesias. No en todas, pero sí en algunas congregaciones. Hermano, los temas doctrinales que forman fundamento en la vida del creyente están quedando un poco a un lado. Número uno, porque en muchas ocasiones la gente ya no quiere escuchar de obediencia y de santidad, de sujeción a la palabra de Dios. Y se ve obligado el liderazgo a llevar, hermano, una vida en la cual la gente se encuentre personalmente con Dios para que pueda cambiar. Y a Dios le toca llevar grandes dificultades a las vidas para hacerlos entender que Dios tiene propósito para ellos. Es más fácil cuando hay una iglesia que está dispuesta a que Dios hable a su corazón, cueste lo que cueste. Haya que cambiar lo que haya que cambiar, aunque sea con arrugones de cara, y aunque sea, hermano, con momentos en los cuales la palabra confronte, pero que estemos dispuestos a llegar a su presencia como escogidos de Dios, como lavados con su sangre preciosa. ¿Por qué es necesario esto? Porque el precio que Dios pagó por usted y por mí no es para que la iglesia esté entreteniéndose en estos tiempos, sino para que usted sepa que vale la sangre del Cordero y que necesita prepararse para encontrarse con el Rey de Gloria. Necesitamos prepararnos. Por eso es necesario hablar de obediencia y de santidad. Porque en estos tiempos la palabra, hermano, nos hace una advertencia. La iglesia está sufriendo una etapa en la cual, hermano, la doctrina de Cristo o la palabra del Señor está tratando de ser, hermano, oculta a causa de las situaciones que este mundo ofrece. ¿Qué quiere decir con esto? El mundo se encuentra en una etapa, en una situación en el cual el hombre ya no haya qué camino seguir a causa de que se le han presentado tantas ofertas de caminos a los cuales seguir, en los cuales, hermano, el hombre, uno va por un camino, otro va por otro camino, otro va por otro camino, de tal manera que la humanidad se pregunta cuál será el camino correcto. La misma iglesia ha caído, hermano, en muchas ocasiones en el pleito entre su carne y el Espíritu Santo, en decir, bueno, esto será de Dios o no será de Dios, esto lo debo hacer o no lo debo hacer. Pero una cosa hay muy cierta: ¿quiere usted vivir en agrado a Dios? Aquí tiene la palabra de Dios para su vida. Aquí tiene la instrucción que hará de usted un hombre y una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. La Escritura dice esto en el versículo que hemos leído: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. La manera de atacar en estos tiempos
enemigo, hermano, no es simplemente sacarlo de la iglesia. No es simplemente que el hombre se declare lejos de Dios. La manera que el enemigo está ocupando en estos tiempos es hacer que el ser humano camine en desobediencia y sin santidad a Dios, creyendo que ama a Dios. Una manera de engañarlo es esto: un hombre y una mujer que caminen en desobediencia a Dios y fuera de la santidad, creyendo hacer la voluntad de Dios. Poderoso Dios. Y ese es un arma que el enemigo está ocupando. Y ocupa personas. Ha levantado hombres en estos tiempos, hermano, personajes que han hecho, hermano, que la doctrina, que la palabra de Dios, la realidad de la escritura, aunque sea una sola, hoy el hombre se encuentra entre la espada y la pared sin saber qué camino tomar. Por eso la palabra de Dios advierte esto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es importante, hermano, que una iglesia que pueda caminar en obediencia y en santidad sea una iglesia que camine despierto en la presencia de Dios. Hoy vivimos en tiempos donde servirle a Dios no se puede tomar como una rutina. Servirle a Dios no se puede tomar como una costumbre. Servirle a Dios es una necesidad de poder estar a cuentas con Dios. Es necesario que la iglesia pueda reconocer que su estadía en la casa de Dios es para que Dios forme su vida, para poder enfrentarse a las acechanzas del diablo. Hay un adversario que a usted no lo quiere ver caminando hacia la presencia de Dios. Hay un adversario que no quiere que usted se interese por su palabra. Hay un enemigo que no quiere que usted cambie de condición. Hay un enemigo que está contento cuando a usted lo ve fracasar. Hay un enemigo que está contento cuando a usted lo ve desagradar a Dios. Pero la iglesia en estos tiempos debe ser inteligente para poder vivir en obediencia y en santidad a Dios. Porque si no hay obediencia y no hay santidad, no podremos ver a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Sin obediencia a la palabra y sin santidad tenemos una pared que nos separa de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Usted está vivo todavía y yo estoy vivo. Usted está vivo. Levante su mano. Mire, usted está vivo. Usted siente que respira. Eso quiere decir, hermano, que hoy Dios abre una oportunidad para que si en su vida hay cosas que nos separan de Dios y lo hacen estar en el estado de desobediencia o sin santidad, podamos reflexionar que el amor y la misericordia de Dios esta noche quiere llevar palabra a su vida, porque no quiere que usted perezca, sino que podamos caminar a su presencia, que podamos, hermano, llegar a su presencia viviendo como a Dios le agrada. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. En estos tiempos, hermano, el mensaje de vivir en obediencia o en santidad es un mensaje donde a veces, hermano, cuando oímos este tipo de palabra en la iglesia, rápido pensamos: es que como ellos conocen como yo ando, es que me han visto, es que el otro no. Hermano, es necesario hablar de las cosas que nos van a llevar a la presencia del Señor. Es necesario hablar de lo que Dios tiene para nuestra vida, porque si Dios lo trae
traído a este lugar es porque Dios tiene propósitos. Tómelo por el lado amable. Tómelo como una bendición que Dios le está dando. No es, hermano, que Dios no nos ame. Es que Dios nos ama tanto que Dios quiere, hermano, que nosotros podamos, hermano, realmente vivir como a Él le agrada. Poderoso es el nombre del Señor, hermano. Dios siempre llama a la obediencia y a la santidad. Dios ha sido un Dios que todo el tiempo llama a la obediencia y a la santidad. Pero el ser humano ha sido más desobediente que obediente. Ha sido más malo que santo. Y prueba de eso, hermano, es que a través de los tiempos, hombres que han sido gobernados por Satanás se han levantado torciendo el precepto de Dios. Porque en el tiempo antiguo, cuando Dios crea la primer pareja, se levanta el diablo y corrompe el propósito de Dios. No porque el hombre fuese apercibido, no porque el hombre no fuese avisado, sino, hermano, porque ellos desobedecieron a Dios. Fueron sacados, hermano, del huerto. Dios les dio la oportunidad de volver a vivir en obediencia. Dios les envió la manera que debían de vivir, y la escritura dice, según Génesis del capítulo 6 en adelante, que el hombre vuelve a corromperse, tanto que desde su juventud, desde su niñez, el designio de su corazón era continuamente hacer lo malo. Desobediencia a Dios. Dios, hermano, le toca por decisión, no a gusto, sino por ver, hermano, la condición del hombre, exterminar toda la creación a base del diluvio. Pero había un hombre con su familia que había guardado la palabra de Dios. Ellos después comienza otra vez el Señor a dar una nueva oportunidad. Comienzan a surgir los profetas, los hombres que hablaban por Dios. Dios comenzaba a darle la palabra a sus siervos, y los siervos se la transmitían a su pueblo. Pero el pueblo no escuchaba a los profetas, porque también se volvieron a levantar falsos profetas que corrompieron la palabra de Dios, y el pueblo escuchaba esa palabra corrompida y volvía a la desobediencia a Dios. El hombre ha sido más malo que bueno, y las mujeres también, no solo el hombre. Comienza, hermano, a venir los profetas, Dios trata con el pueblo, y el pueblo en una rebeldía constante. Se cumple la profecía que el Mesías iba a venir, hermano, como el Salvador. Y, hermano, viene de nuevo y muere en la cruz del Calvario, resucita y comienza otra vez la oportunidad, hermano, para toda la humanidad. Pero sabe, nuevamente se vuelve a corromper la humanidad, despreciando la cruz de Cristo, despreciando el mensaje de la cruz, viviendo en desobediencia. ¿Por qué? Porque en medio del mensaje de Cristo y de la iglesia que en estos tiempos se levanta, se han vuelto a levantar lobos rapaces, hombres perversos, hombres que han querido torcer la doctrina de Cristo, y que la iglesia, hermano, en estos tiempos puede que caigan muchos y muchos fracasen al escuchar estos hombres de los cuales advierte la palabra, y vuelve a caer en desobediencia. Pero el llamado de Dios ha sido siempre la obediencia. Dios bendiga a su hijo, hermana Marta, no lo había visto, y qué bueno. Hermano Johnny también. El llamado de Dios ha sido siempre vivir en obediencia y en santidad. El
mensaje de la iglesia no puede ser otro, hermano. El mensaje de la iglesia debe ser una vida agradable delante de Dios. Una vida que honre a Dios, hermano. Una vida que exalte el nombre del Señor. Una vida en obediencia. El llamado de Dios a la obediencia ha sido directo y a la santidad. La escritura, según Colosenses capítulo 2 y versículo 6, la palabra dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si estamos en Cristo, debemos andar, hermano, como Él quiere, en obediencia y en santidad. Aleluya. En este tipo de mensaje va a tocar que hacer. En el tiempo antiguo, hermano, había un tipo de mujeres que eran contratadas para llorar en los velorios, en los entierros. Y por si el muerto no tenía, hermano, quien lo llorara, contrataba. Va a tocar, hermano, que en este tipo de mensajes traer, hermano, quien diga aleluya, gloria a Dios. Obediencia y santidad es lo que Dios quiere de su iglesia. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 15, dice: más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, dice Jehová. Porque escrito está: sean santos como yo soy santo. Porque escrito está: sean santos como yo soy santo. Porque escrito está: sean santos como yo soy santo. Obediencia y santidad. Obediencia y santidad es lo que Dios quiere. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aleluya. Hoy, hermano, el ser humano está viviendo en desobediencia y no hay santidad. Y dentro de las iglesias, hermano, quiere acomodarse. Hermano, el enemigo tratará de muchas maneras a que la desobediencia entre, porque él conoce, hermano, que la manera en que el ser humano pueda ganarse el privilegio de entrar a las moradas eternas no es cargar una Biblia simplemente, hermano. No es, hermano, cantar. No es durar 15 años viniendo a la iglesia. La manera de entrar a la presencia de Dios es vivir una vida en obediencia y en santidad. Esa es la única manera de poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en obediencia aquí, hermano? ¿Cuántos quieren vivir en obediencia de verdad? Veo que algunos ya tiraron la toalla, hermano. Aquí es de retar, hermano. Aquí es de retar al enemigo. No creyéndose mejor que nadie, sino sabiendo que si Dios va conmigo, el diablo no va a poder vencerme. Una iglesia que vive en obediencia es una iglesia que se levanta con poder de Dios. Una iglesia que se levanta en obediencia, hermano, es una iglesia donde los milagros se derraman, hermano, sobre las vidas. Una vida, hermano, una iglesia que vive en obediencia es una iglesia que cuando ve las situaciones maduramente sigue hacia adelante. Por eso es necesario vivir en obediencia, hermano. La carta Juan capítulo 14,
el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y en su versículo 23 dice de la siguiente manera: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios, hermano? El problema en estos tiempos es que el mundo quiere amar a Dios, pero no quiere obedecer su palabra. El mundo quiere amar a Dios, pero no quiere obedecer su palabra. Hay situaciones en nuestra vida, hermano, hay cosas que suceden. Queremos que cambien, queremos ver la mano de Dios, pero necesitamos entrar en un proceso de obediencia. Ahora, yo les decía, hermano, que Dios no habla de un proceso para cambiar, pero la santificación sí es un estado diario que usted tiene que estar viviendo, porque en la cruz del Calvario, hermano, Dios lo hizo santo. Desde el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, Dios lo hizo santo para su gloria, pero usted necesita santificarse todos los días de su vida, todos los días de nuestra vida. Yo necesito santificarme para Dios. Poderoso es Dios, hermano. Se necesita obediencia y santidad. Queremos ver milagros en estos tiempos, pero sin obediencia. Queremos contemplar una iglesia viva del fuego del Espíritu Santo, pero sin obediencia. Necesitamos entrar a que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Analizarnos cómo estamos delante de Dios. Analizarnos cómo estamos delante de Dios. Porque esto no es, hermano, para que usted diga: bueno, lo dijo por mí, hermano. Yo no sé, yo ni lo he visto a usted cómo anda todo el día. Yo ni sé lo que hay en su corazón, hermano. Yo no sé lo que carga en su carro atrás. Yo no sé si carga un par de botellas ahí con una coronita. Es que nadie sabe cómo andamos allá afuera. Yo no sé si todavía usted dice sus malas palabras, hermano. Y con la misma boca que bendice a Dios, hermano, con esa misma boca también maldice. Yo no sé si usted todavía miente. Yo no sé, hermano, si todavía anda empleitado en disensiones. Yo no lo sé, porque cada uno sabe el estado que está delante de Dios, la manera en que está viviendo delante de Dios. Por eso, si Dios habla a nuestro corazón, hermano, debemos agradecer a Dios y vivir una vida en obediencia para Dios, una vida en santidad para Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela, una vida en obediencia. El que me ama obedecerá mi palabra. Por eso en una ocasión los discípulos se acercaron, y se acerca uno y le dice: Señor, pero si es que todos, mira, se están yendo, dura es tu palabra. Todos se están yendo, mira, todos retroceden. Porque cuando la palabra confronta hacia la obediencia, hermano, entonces el hombre se siente reprimido. Cuando usted le alimentan el ego personal, hermano, cuando usted viene a la casa de Dios y le decimos: hermano, prepárese, porque ahora vamos a celebrar el día de San Juan. Hoy vamos a celebrar el día de San Juan, y prepare un bailecito y prepare. Hermano, usted comienza a decir: bueno, si es cierto, yo voy a la iglesia y estoy bien. Cuando usted, hermano, se le dice: hermano, prepárese, porque vamos a venir a la casa de Dios y va a haber fiesta, no va a haber adoración, el mensaje es de 15 minutos, así que prepárense, porque va a ser un día de alabanza, concierto en la iglesia de Dios Cristo de la Roca. Se llenan las sillas, hermano. Y todavía dice que, hermano, no demos tiempo a la palabra, porque hay que darle tiempo a los cantantes. Aleluya. Y se llena, y la gente, y usted se baña ese día y se pone su mejor vestido y su mejor traje, porque va a venir gente al concierto. Cuando eso pasa, el ego personal es alimentado, y así, hermano, todos caminamos. Mire, todos caminamos como aquel cantito, hermano, bien antiguo, hermano, que le ponían a uno: vamos
vamos a la escuela y va aquel montón, aquella filita de niños, hermano, pero cuando comienzan a ver que con el tiempo que ir a la escuela no es tan fácil, ya no quieren ir. Así le pasa a la iglesia. Cuando la iglesia se entretiene en cositas que no edifican, cuando la iglesia se entretiene en jueguitos, cuando usted puede llevar una vida, hermano, así bien cómodo, donde la palabra no le raspa, donde la escritura no le reprende, está bien, hermano. Cualquiera es cristiano, cualquiera es evangélico, pero cuando la palabra de Dios le confronta, cuando se topa con su criterio, con su ego, con su orgullo y con las áreas que necesitamos que cambiar, es ahí donde tenemos que ver si la voz de Dios realmente está hablando a nuestros corazones. Porque es necesario vivir una vida en obediencia a Dios. Esto no es una elección, esto es necesario. Vivir una vida en obediencia y en santidad. Pues ya no se puede. Poderoso Dios, hermano. Es necesario vivir una vida en obediencia. Hay un infierno del cual escapar. Qué bonito fuera, hermano, que por ser los más famositos o los más hermosos o los más adinerados, hermano, el diablo le diera un mejor lugar allá en el infierno. No, hermano, más atormentado va a estar junto con él. Pero Dios quiere que vivamos una vida en obediencia. En estos tiempos, hermano, estamos siendo tan atacados porque hemos caído en un conformismo donde el sacrificio, hermano, ya se nos hace muy duro, pero la palabra de Dios es una. Santiago en el capítulo 1 y en su versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo no quiero en este lugar una iglesia llena solamente de oidores, sino una iglesia, hermano, que aparte de ser oidores, se convierte en hacedores de la palabra de Dios. Es decir, usted pudo venir a este lugar siendo el más malo, siendo el más pecador, pero aquí que la palabra lo vaya moldeando y la sangre de Cristo lo vaya restaurando y usted se convierte en una sierva y un siervo de Dios. Pero pasaron 5 años y está peor que como vino. Es por eso que yo le decía algo. Es tiempo que nosotros vayamos mostrando, hermano, el desarrollo en Dios espiritualmente. Dios no lo llamó para que esté sentado nada más en una silla. Si usted canta, hermano, usted no debe ser el mismo que adora a Dios cantando de la misma manera todo el tiempo. La unción tiene que venir sobre su vida y ese canto tiene que irse desarrollando por su obediencia y su santidad. Usted predica o usted no ha predicado todavía y dice: bueno, todavía no se me ha llegado la oportunidad, hermano, esperando estoy la bendición. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia? Nada más 15 años, hermano. ¿Y qué está esperando todavía? Ya es tiempo de que anduviéramos, hermano, aquí edificando en la iglesia, en las calles con una bocina, hermano, diciendo: Cristo les ama, Cristo les ama. Porque la obediencia es lo que produce el servicio a Dios. Hubo un tiempo en Guatemala, hermano, yo no sé si algunos supieron, de los que son de allá, hubo un tiempo donde hubo un señor, hermano, que se hizo muy famoso, porque el señor, hermano, del área de Occidente, se ponía una caja como este tamaño, hermano, del púlpito, y él se ponía esa
esa caja, hermano, con una batería dentro y otras cosas, y encima de esto 2 parlantes, hermano, y en forma de mochila se lo trababa, hermano, y se iba caminando, mire, y iba predicando la palabra de Dios, hermano. Ya hoy, hermano, ya no hay gente que quiera vivir así. Ya no hay. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia produce vergüenza. A veces necesitamos que vayamos 20 a evangelizar para que salgamos a anunciar la palabra de Dios. Pero échese al hombro, hermano, un monitor, hermano, y diga, bueno, me voy yo. Y ahí está usted, hermano, adorando a Dios. La obediencia y la santidad produce respaldo de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. A veces nos convertimos en oidores nada más. Me he acostumbrado tanto a estar en la iglesia, a sentarme, peleo por mi silla, mi única silla, que nadie me la toque. Esa es mi silla, porque ya le tengo, hermano, hasta el huequito de tanto sentarme. Esa es la mía, no me la, hasta peleo si alguien más se sienta, porque esa es mi silla. Y sabe, ya me acostumbré todos los días a venir, cantar 2 coritos, dormir 15 minutos a la hora de la palabra, al final saludar a mis hermanos y me regreso. La rutina y la costumbre, hermano, me está envolviendo. ¿Y sabe qué es lo que hace? Cuando aparecen los lobos rapaces, cuando aparecen los hombres, hermano, que entorpecen la sana doctrina, la iglesia cae. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué hay mucha gente en estos tiempos con un mal fundamento? Por estar escuchando voces que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que no van de acuerdo a la escritura. ¿Por qué no pegarnos a la palabra de Dios? Hoy hay mucho mensaje